continuación sigue la plática de la doctora Patricia Santiago, de aquí del Instituto de Física, titulada Nanotubos multiplanet tipo bambú y otras estructuras alotrópicas de carbono encontradas en el meteorito Allende. Bueno, hace algún tiempo el doctor Germinal, Tomás, Hugo, nos invitaron a Luis y a mí a tratar de caracterizar un pedazo de meteorito. Nos fuimos a geología y esta es una parte del meteorito que nos dieron. Nos dieron casi el doble. Lo partimos a la mitad con una navaja, lo que llamamos nosotros clivaje, y con una herramienta especial destinada para este fin, tratando de no contaminar, horadamos el meteorito, el pedazo de muestra, y preparamos nuestro sistema, lo pusimos en una rejilla para microscopía y tratamos de ver qué había en el meteorito de Allende. Como todos ustedes saben, este meteorito cayó en Chihuahua hace algún tiempo, hace 20 y tantos años, quizá más, y mucha gente lo ha caracterizado. Tenemos partículas de distintos materiales, fundamentalmente níquel, hierro, óxidos de magnesio, y está perfectamente caracterizado. Aquí están algunas de las referencias en donde podemos encontrar todas estas partículas metálicas y aluminosilicatos que hay dentro de la condrita, ¿no? En particular del meteorito de Allende. Pero nosotros estábamos interesados desde un principio, y quiero enfatizar en que hay una buena cantidad de hidrógeno, una buena cantidad de silicio, aluminio, calcio, azufre, que nos interesa en todo este sistema, por la forma en que actúan cuando uno está trabajando con carbón. Entonces, nosotros desde un principio empezamos a platicar y nos interesaban las estructuras tipo carbón. En particular, hay carbón, lo que se llama carbon foam, que es carbón amorfo, tiene por ahí se ven cristales, es mala la resolución, quizá aquí se vea mejor en la pantalla, pero se ven cristalitos en donde podemos ver incluso posiciones atómicas. Hay mucho tipo de este material, más material de este. Aquí se ven algunos cristales, las lajitas de grafeno, de grafito, perdón. Y ustedes pueden ir viendo que los materiales son, aquí quizá está más grafitizado. Esto ya se había visto en muchos estudios de condrita, ¿no? Podemos encontrar nanodiamantes. Este es un nanodiamante que encontramos ahí. Vean ustedes lo que nosotros hacemos cuando no podemos en el microscopio hacer lo que se llama nanodifracción, o tratar de ver la estructura cristalina como una rejilla de difracción. Nos vamos a la imagen que es plana y le sacamos una transformada de Fourier. ¿Para qué? La transformada de Fourier nos va a ver las periodicidades que están ahí, ¿ok? Incluso hay veces que nuestro ojo a simple vista no las ve, y ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, este es un nanodiamante. Aquí nosotros también caracterizamos este nanodiamante que encontramos en un tipo de asfalteno mexicano, ¿no? Entonces, sí, ya estamos seguros que este tipo de estructuras existen. Otra gente ya las había encontrado. Hay incluso estudios de que que hay una gran cantidad de nanodiamantes en las condritas, y que por irradiación las pueden transformar en fulerenos o estructuras alotrópicas. Aquí se ven las placas de grafito claramente. Ahí está la bibliografía, ¿no? Entonces, encontramos este tipo de partículas, encontramos, por supuesto, grandes estructuras cristalinas que muy probablemente sean de algún aluminio silicato o níquel. Sacamos las distancias interplanares, las podemos caracterizar, pero nosotros estábamos enfocadas en las estructuras de carbón. Aquí les quiero hacer notar que entre todas este carbón que hay un fulereno aquí, muy pequeñito, está desenfocado, por eso nos da 1.41 nanómetros. Y al ratito les voy a enseñar una estructura periódica de lo que hacen esos fulerenos cuando se transforman o cuando hacen un cristal ensamblado, ¿no? Voy a poner un ejemplo porque me va a ayudar a entender un poco lo que encontramos en esta muestra.
aquí están los pequeños fullerenos más grandes, ¿no? Este es otro cristal. ¿Ok? Este es también un carbón tipo esponja, ¿no? Desordenado. Tenemos estructuras, ahora que se habla mucho del core shell, tenemos estructuras cristalinas rodeadas por lajitas de carbón, ¿no? Y nanopartículas, un montón de nanopartículas que no pudimos discernir cuáles eran sus características por el tipo de que la radiación al incidir aquí mueve mucho la muestra, es una muestra muy delgada. Tenemos nanoalambritos que seguramente son de níquel, ¿no? Y estas son a menores amplificaciones podemos ver estructuras cristalinas. Aquí están los moarés. Esto significa que este es un gran cristal y que tenemos aquí una gran cantidad de carbón alrededor. ¿Ok? Y luego, de entre todas estas cosas, encontramos nanotubos. Este nanotubo se ve con grandes defectos en las orillas. ¿Ok? Y eso, ¿para qué nos sirve a nosotros en esto del origen de la vida? Nos sirve porque son justamente los sitios en donde hay dangling bonds y que puede llegar alguna estructura a pegarse ahí, ¿no? Esa parte es muy interesante. Luego les voy a mostrar otro tipo de nanotubos que nosotros hemos sintetizado en el laboratorio, en donde muchos de estos defectos realmente no son defectos, sino torceduras del tubo. Y ahí estamos hablando de la quilaridad del mismo tubo. Para nosotros la quilaridad sí tiene que ver mucho con los defectos de la estructura. Los nanotubos de carbono tienen, cuando son quirales o cuando están torcidos, es porque hay algún defecto en la estructura cristalina, ¿no? Aquí es muy bonito este nanotubo, es pequeño, desde alrededor de unos 15 nanómetros habíamos dicho, o 12 me parece. Al contar el número de placas son alrededor de 15, ¿no? Pero este es un nanotubo encontrado en la Condrita Allende, ¿no? Aquí se ve claramente otro nanotubo, bueno, no sé, aquí no se ve muy claro. Es un nanotubo justamente al que llamamos tipo bambú, porque parece que aquí hay un nanotubo con una sola pared, y luego viene un nanotubo con dos paredes y se cierra acá, luego viene otro nanotubo con más paredes, se cierra aquí, etcétera. La transformada de Fourier nos dice justamente que la periodicidad está aquí, y estas dos reflexiones, estas dos reflexiones nos indican que el tubo es hueco, ¿no? Que sí se trata de un nanotubo. Entonces empezamos a encontrar estructuras tubulares en esta condrita. ¿Ok? Y haciendo la transformada de Fourier y tomando nada más la reflexión, la 002 que está aquí, obtenemos con mayor claridad en la imagen las placas de grafito que están enrolladas, como lo dijo Ceci, para formar este nanotubo. Pero este nanotubo sí es multipared y sí es tipo bambú. ¿Qué significa esto? Pues que está un pequeño nanotubo aquí adentro que se cierra y así sucesivamente. Encontramos muchos nanotubos de este tipo. En la Condrita nos sorprendió mucho. Esta es una imagen mejor de otro nanotubo en otra sección. Vean ustedes que aquí se ve lo que les estoy diciendo. Este nanotubo tiene dos paredes, el siguiente tiene más y así sucesivamente. Estas cosas efectivamente es que el grafito que está envolviendo o con el que se está haciendo el nanotubo está lleno de defectos, ¿no? Ahí hay defectos. Y esta es la punta de otro nanotubo que encontramos por ahí. Aquí hay un cristal, pero en esta zona de nanotubos no encontramos cristales muy frecuentemente, ¿no? Eso nos llamó mucho la atención. Aquí está la transformada de Fourier y se ven estas lunitas que lo que nos indican es que es una estructura hueca por dentro.
como nosotros somos gente de ciencia de materiales, que modificamos materiales, nos preguntábamos, bueno, ¿y cuáles son las características para que yo tenga un nanotubo tipo bambú de uno como el que les presenté al principio? Pues mucha gente se ha hecho la misma pregunta y lo que algunos grupos de investigación dicen es que la cantidad de nitrógeno depende o influye en que tengamos más nanotubos tipo bambú que nanotubos completamente rectos, ¿no? Este tipo de estudios, bueno, ustedes aquí pueden buscarlo en la bibliografía, y sin embargo hay muchos métodos para sintetizar estas cosas, métodos por CVD, métodos de descarga de arco, son tan complicados como ustedes quieren. Algunos de ellos sí tienen, o la mayoría tienen que usar un catalizador, un metal, para que esto pueda crecer. Y como mencioné hace un rato, toda esta zona de nanotubos que estuvo Luis Rendón buscando entre varias zonas, estamos hablando de que analizamos alrededor de 500 imágenes o más, ¿no? Entonces, pero la pregunta era esa, ¿cómo hacemos los nanotubos tipo bambú? Porque esos nanotubos tienen gran cantidad de defectos y entonces efectivamente podríamos tener ahí algunos sitios activos para que se puedan pegar algunas moléculas e inducir la quilaridad o inducir o copiar el grafito, como al final el grafito, el carbón en grafeno en particular, tiene muchas características o una gran habilidad para que los demás materiales copien su crecimiento. Les voy a poner unos ejemplos que hemos hecho en el laboratorio. Entonces, bueno, este es otra vez un nanotubo tipo bambú, muy bonito, ¿no? Medimos ahí el ancho y demás, pero nos encontramos con la transformada de Fourier. Entonces la transformada de Fourier nos indica que estas son las reflexiones correspondientes a las placas de grafito de la pared y nos encontramos con esto. Estas aquí, vean ustedes que son puntos, ¿ok? Que no es un círculo continuo, pero además que está ovalado. Hay uno interno aquí que apenas si se alcanza a ver, ¿no? Y el que está afuera. Eso nos llamó la atención. Y entonces, como estábamos trabajando en algunas cosas de grafeno, dijimos, bueno, ¿será grafeno? Y efectivamente encontramos que la transformada de Fourier, aquí no se ve muy bien, si quieren al final vemos las diapositivas, allá en la pantalla se ve mejor, hay una periodicidad, ¿ok? Y una periodicidad abajo del nanotubo. Y entonces, tomamos la transformada de Fourier y tratamos de hacer, más bien seleccionamos una máscara, seleccionamos todas esas reflexiones y le dijimos al programa que nos obtuviera de esta zona la transformada inversa de Fourier. No se ve muy bien aquí, pero aquí están los patrones que Ceci mostró en algún momento de su plática. Entonces, grafenos en el laboratorio, para que entendamos un poco qué es lo que estamos viendo. Estas son dos placas de grafeno crecidas en el laboratorio del doctor Doroteo Mendoza, junto con su postdoc Claudia Bautista, aquí en materiales, en donde se ve aquí los moares muy claros. Tomamos la transformada de Fourier y no se parece mucho a la que yo les enseñé en Condrita, salvo porque las distancias son las mismas. Pero aquí hay un split. Este punto, bueno, realmente no es un punto, son dos puntos. La distancia, el ángulo entre esos dos puntos me indica justamente cómo el ángulo de rotación entre placa de grafeno y grafeno. Y lo que hicimos fue poner una máscara aquí, hacer la transformada inversa de Fourier y ver de dónde venía esa periodicidad y justamente obtenemos esto, ¿no? Entonces, esto lo hicimos, el doctor Doroteo Mendoza y Claudia nos invitaron a colaborar, estábamos trabajando en esto, por eso inmediatamente nos llamó la atención la periodicidad que estábamos viendo en el otro lado, en la condrita, ¿ok? Estos son cristales de grafeno, esta es una película de grafeno con cristales C60FCC. Por eso les dije que esa pelotita la recordarán bien, porque cuando uno crece esa pelota sobre un sustrato, lo que hace es tratar de crecer epitaxialmente y aquí están, por lo menos en esta zona, se ve un alineamiento y cada una de estas cavidades tendría una
una pelotita de C60, ¿no? Medimos las, no sé si allá se vea mejor, ¿no? Medimos las distancias y hay zonas, por supuesto, lo que mencionaban hace rato, creo que lo mencionaba Ceci o Nacho, hay cristales tridimensionales, estos son un apilamiento de varias capas de cristal, y hay zonas en donde el cristal es de una sola capa y se ve creciendo. Que yo diga que es una cúbica central de las caras quiere decir que es un cubo con fulerenos en las tapas. Lo que está pasando aquí es que, copiando la estructura hexagonal del grafeno, está creciendo en una dirección cristalográfica que es la 111. Este es algo que se hace en los laboratorios. Ahí está el C60 en la cúbica, pero a lo que voy es a lo siguiente. Este es el cristal del C60 y abajo está el grafeno, ¿ok? Si nosotros hacemos la transformada de Fourier, volvemos a encontrar eso y volvemos a encontrar dos placas de grafeno rotadas. ¿Qué tengo en la condrita? No tengo dos placas, tengo varias, ¿ok? Tengo lo que llaman, regresando al meteorito, tengo lo que llaman grafeno turbostrático. Vean ustedes, esta es mi transformada de Fourier. Entonces, cuando yo hago la transformada inversa, puedo ver claramente la placa de grafeno. Yo les mencionaba que esta cosa de abajo no es un círculo, es una elipse ligeramente, es una elipse, aunque está muy ligeramente elongada, lo es. Eso significa que hay una textura en esta dirección, ¿ok? La hipótesis, aquí nos cambiamos de zona, nos fuimos a analizar otras imágenes y aquí encontramos otra vez, si hacemos un zoom de esta zona, encontramos que ahí hay una periodicidad y el programa ve exactamente esa periodicidad, y si se fijan, hay como una direccionalidad preferencial. ¿Qué significa esto? Que esas placas de grafeno están texturadas, hay cierta tendencia a un crecimiento preferencial, ¿ok? Y eso, en las transformadas de Fourier, aquí ustedes pueden ver que tampoco son tantas placas, son 3. Ahí ven los 3 puntos, ¿ok? Son 3 placas, pero hay también un cierto desplazamiento de una respecto a otra. Lo que hicimos aquí fue exactamente lo mismo que hicimos en las muestras de laboratorio. Tratamos de seleccionar aquellas más intensas, lo que me lleva a esta zona, y obtuvimos esta imagen. Entonces ahí estamos viendo los grafenos en varias zonas de la condrita. Esta es otra zona muy diferente, lejos de las que yo estaba hablando, en donde ustedes pueden ver aquí lo que le llaman carbón poliédrico, ¿no? Que está cerrado, son estructuras cerradas en sí mismas, ¿ok? Pero sigue habiendo, en el fondo de esas estructuras, aquí en el fondo, sigue habiendo estas placas de grafeno. Lo interesante es que todas las que hemos encontrado, aquí la direccionalidad, no sé cómo se ve ahí, pero para mí la direccionalidad va así, ¿ok? Entonces, todas las que encontramos en la condrita tienen direccionalidad. Eso implica que hay un crecimiento preferencial en estos grafenos, ¿ok? Hay estructuras de otro tipo, nanotubos más regulares, no tipo bambú, ¿ok? Y como les decía hace un momento, hay grandes cantidades de dangling bonds en donde pueden ponerse algunas moléculas. Nosotros usamos a veces metales, nos interesa que estos, cuando crecemos nanotubos, nos interesan decorarlos con nanopartículas. ¿Y cómo los decoramos? Los decoramos con nanopartículas poniéndoles cadenas de carbón con azufre.
¿ok? O sea, los famosos tioles. Pero la condrita tiene azufre, ¿ok? Es un ambiente que tiene una gran cantidad de azufre. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, estas son placas de... No, creo que es otro nanotubo, es que mi visión es mala aquí, me parece bien rendón, es otro nanotubo, aquí se ve el azul. ¿Cómo sé que es un nanotubo? Porque hay una parte hueca adentro, pero sigue habiendo esas reflexiones que a veces son 4, aquí se ven 4 o 5, pero no son demasiadas, ¿no? Y volvemos a tener, esta es la reflexión nada más de las paredes, y volvemos a tener cuando tomamos, no sé si se note mucho, pero por ejemplo, vean, esta máscara matemáticamente es un círculo, y aquí está pegada la reflexión, aquí, pero aquí no. Entonces sí hay una elongación. Y esa elongación tiene que ver con la direccionalidad, creo que ahí está la transformada inversa, con la direccionalidad que en ese caso va para acá. ¿Brandon? No me fijé muy bien. Pero es algo continuo que hemos estado buscando, o más bien que encontramos en la condrita. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Bueno, aquí hay nanotubos más pequeños. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Encontramos esta zona, por ejemplo. Aquí vemos el grafito, claramente. Aquí vemos una zona que no distinguimos muy bien si tiene alguna periodicidad o no, si es cristalina o no. Tomamos la transformada de Fourier, ¿ok? Estas son las correspondientes acá. Y nos fuimos justamente al halo que define esta parte de aquí, y efectivamente ahí está la periodicidad, ¿ok? Tomamos la transformada inversa y ahí tenemos la periodicidad. ¿Cuál es nuestra hipótesis? No necesitamos necesariamente, me estoy regresando, no necesitamos necesariamente tener algún proceso catalítico para la formación de nanotubos, sino que estas lajas que hay en abundancia ahí en la condrita, muy delgadas, que son apilamientos de 2 o 3 capas de grafeno, se van doblando sobre sí mismas en las condiciones de la misma nebulosa, en las condiciones de temperatura y presión, así como se nos forman también los nanodiamantes y se van cerrando sobre sí mismas, ¿ok? Porque estas zonas, si ustedes vieron, yo les enseñé zonas con una gran cantidad de partículas y también les enseño zonas con una ausencia de partículas, ¿ok? Entonces, los procesos catalíticos en los laboratorios nos funcionan, es un método para hacer este tipo de cosas, pero no necesariamente en esas condiciones, ¿no? Entonces lo que nos estábamos preguntando de que en qué condiciones podrían crecer estos nanotubos tipo bambú, que son nanotubos que hacemos en el laboratorio porque nos salen muy grandes y que en general tienen partículas metidas allá adentro, partículas metálicas metidas allá adentro, no necesariamente es el único mecanismo para crecer estas cosas. Entonces lo que creemos nosotros es que se doblan sobre sí mismas y generan estos estructuras cerradas muy muy bonitas, ¿no? Esta parte aquí, por ejemplo, porque este foco es distinto a los demás porque queremos hacer resaltar aquí, Luis quiso resaltar las placas de grafito, ¿ok? Pero ahí abajo está el grafeno. Y siempre de manera texturada, o sea, siempre jalado hacia algún lado. Estas son otras estructuras, este es grafito. Si se fijan aquí, por ejemplo, es una zona muy gruesa, entonces yo no puedo ver el fondo, pero el grafito, las reflexiones están aquí muy claras, ¿ok? No, en esta zona sí hay grafeno y queda... No hay grafeno en esta zona. Aquí están las placas, ¿ok? Hay muchísimas más zonas poliédricas. Aquí se formó otro nanotubo tipo bambú, en donde nada más tomo las internas, las reflexiones internas, y me da el tubo, tomo las reflexiones externas. Y se fijan, aquí se ve muy bien cómo está elongado la periodicidad que viene de la imagen bidimensional y la periodicidad, perdón, la elongación va para acá,
¿ok? Pero todas esas van así. Y esta es una de las, esto es, aquí adentro hay resolución atómica y se ve cómo se van doblando sobre sí mismas esas placas, ¿no? Entonces es un mecanismo de entender. ¿Por qué queremos saber si tenemos nanotubos o cosas de carbón? Bueno, les voy a mostrar unos ejemplos. Este es un nanotubo sintetizado en nuestro laboratorio. Este nanotubo, voy a tomar un poquito de agua, perdón. Ese nanotubo creció en condiciones ricas en azufre. No hay manera que ustedes lo sepan, porque la distancia interplanar del grafito de las paredes es de 3.6, un poquito mayor a 3.4 por la los defectos que hay. No hay manera que ustedes lo sepan. Hay un método para hacer imagen en los microscopios electrónicos, en casi todos, en donde nosotros, los electrones que perdieron más energía por encontrarse un carbón, los diferenciamos de aquellos electrones que perdieron energía por encontrarse azufre. Y entonces podemos hacer un mapeo de dónde encontramos el azufre. Como les dije, tenemos varios trabajos en nuestro laboratorio en donde intentamos estos nanotubos de carbón decorarlos con partículas. Y para decorarlos siempre le ponemos a la partícula un tiol, un azufre, ¿ok? Aquí es una cosa muy interesante, no le ven el azufre. Pero si nosotros hacemos otra técnica que se llama imagen por dispersión de gran ángulo, que es sensible al número atómico, se ve claramente en dónde está mojando el azufre. El azufre tiene varias características interesantes, ¿no? Se va ensamblando como coronitas, ¿ok? Y podría tener un efecto muy interesante en proporcionarle a los por lo menos a los nanotubos, la capacidad de que sean un molde para las estructuras que van depositándose ahí. Muchos de los nanotubos, aquí por ejemplo al doblarse, lo que en vez de tener la capa de hexágonos, tienen pentágonos. Entonces ahí ya por decir algo, se frunció la estructura, ¿no? Eso es lo que hace que se vayan doblando. Casi todos los nanotubos tienen ese tipo de defectos. Los tipo bambú tienen defectos, mucho más cantidad de defectos por la forma en que van creciendo, ¿ok? Pero estamos encontrando este tipo de estructuras. Este es algo que nosotros hicimos en el laboratorio y a estos les pusimos nanopartículas de oro, ¿ok? Para cuestiones de liberación de fármacos o de sensores o de muchísimas cosas más, ¿ok? Esta es una muestra que a mí me encanta enseñar porque estas tachuelitas que se ven hexagonales fueron crecidas en un ambiente donde había obleas de grafito. Y se ve claramente, aunque no están depositadas en el grafito, se ve claramente cómo están creciendo, el hábito de crecimiento es hexagonal. Entonces, si yo tengo un nanotubo que además de ser hexagonal, un nanotubo o una placa de grafeno, que además de ser hexagonal, tiene, como decía hace rato Ceci, en sí mismo una quilaridad o una direccionalidad preferencial, el material que se le vaya depositando va a tener esas características. Eso se llama epitaxia en ciencia de materiales. Entonces, lo que está haciendo estas tachuelitas es un proceso de epitaxia. Claro, el óxido de zinc tiene en sí mismo una estructura hexagonal muy parecida a la estructura por lo menos, del grafeno, del grafito, muy parecida. Y ustedes pueden ver que yo puedo modificar la morfología del óxido de zinc poniéndolo a crecer en un ambiente rico en grafito. ¿Ok? Aquí yo con esto terminaba, pero nada más quiero aprovechar, bueno, ahí está lo que decía Ceci, ¿no? Quiero aprovechar para mencionarles, estos son nanotubos de lo que ella llamó dicolcagenuros, son nanotubos de disulfuro de molibdeno. Y estos nanotubos ustedes podrían pensar que están rotos, no, están torcidos. Ahí está la simulación matemática por computadora y así se ven
cómo estamos torciendo esos nanotubos. Estos nanotubos los crecimos en un ambiente, no pusimos un catalizador, lo que hicimos fue una plantilla, un molde de alúmina, y ahí grafitizamos por flujo de propileno, y nos salieron nanotubos perfectos, muy, muy bonitos, pero también nos salieron una buena cantidad de nanotubos de este tipo, ¿ok? La diferencia, y vuelvo otra vez al azufre, es que nosotros para crecer estos templetes de alúmina lo que utilizamos fue ácido sulfúrico. Los templetes también los puedo crecer en otro tipo de ácidos, pero el ácido sulfúrico, al contener azufre, le da de alguna manera mayor adherencia a las paredes, al material con el que estoy mojando, y eso hace que influya en el crecimiento, se adhiere más a la placa de alúmina, ¿ok? Esos son nanotubos, ahí están los dominios, se ve por eso supimos que no estaban rotos, porque finalmente estos dominios se ven en el interior del tubo, y estos son nanotubos coaxiales de disulfuro de molibdeno con carbón. Inocentemente nosotros queríamos hacer nanotubos de carburo de molibdeno por sus propiedades mecánicas, y lo que obtuvimos fueron nanotubos coaxiales. Adentro tengo un nanotubo de carbón y placas intercaladas de carbón entre las placas de disulfuro de molibdeno. Lo medimos, medimos los moares, hicimos también simulación molecular y obtuvimos eso. Pongo estos ejemplos porque hacer los quirales es muy fácil. Hacer los quirales de una sola dirección, ya sea left o right, no es tan fácil. O sea, llegar al laboratorio y decir, quiero todos los nanotubos left, no vamos a poder. Tenemos una combinación, aun cuando en el laboratorio nosotros nos pongamos a sintetizar las cosas. Estos son por molde, ni siquiera teníamos grandes restricciones en el volumen, ¿ok? Y lo mismo pasa con las nanopartículas. Cuando tú le pones un tiol o un modificador de superficie, lo que hace es torcer, de alguna manera le pones una limitante volumétrica, y entonces lo que haces es torcer esa partícula, ¿no? De ahí que muy seguramente la quilaridad que estamos buscando en nuestro, me encantó tu plática, esto de la luz me parece que tiene mucho sentido, porque pues ahí tuvieron que crecer todas estas estructuras. Entonces, me parece que lo de la luz incidiendo sobre el océano es algo muy, muy interesante y que tiene efectivamente mucho sentido común. Pero pensando en que hay algunas estructuras que pueden servir como molde para el crecimiento de cosas orgánicas, tendrían que ser algunos carbones, en donde ustedes vieron, nosotros ni manipulamos la muestra, ni absolutamente nada, ni hicimos trucos matemáticos. Ahí estaba el grafeno y está en placas muy contadas, 3, 4 placas, y esas placas están direccionadas. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea, porque ustedes vieron que en el ejemplo que puse, sintetizado en el laboratorio, eso no ocurre, ¿no? Aunque tengo 2 placas nada más, pero eso no ocurre. Entonces sí tendríamos que hacer alguna hipótesis de por qué se están elongando hacia una dirección. Y bueno, reconocer a Luis Rendón que sin esos ojos que tiene, pues no podríamos haber visto estas cosas tan pequeñas. Yo no lo había notado hasta que empezamos a analizar bien la transformada de Fourier. Él me mencionaba que efectivamente ahí estaban los hexágonos. Si uno ve en la pantalla, sí se ven los hexágonos, las posiciones atómicas, pero mi ojo no llega tanto, ¿no? La transformada de Fourier, como ve periodicidades, uno las puede detectar, ¿no? Y así terminaría yo esta plática. A lo mejor hablé muy rápido, pero si quieren al rato les puedo enseñar las imágenes. Estamos muy contentos con los resultados que obtuvimos, porque efectivamente esas placas de grafeno tienen alguna peculiaridad y las seguimos estudiando. Muchas gracias. Preguntas. Sí. ¿No es posible saber si estos nanotubos se formaron adentro del
dentro del microscopio. No. Hay mucha gente que ha irradiado nanotubos dentro del microscopio. Son muy sensibles siempre y cuando sean de una sola. Del meteorito. Desde el principio, digamos, cómo se formaron, fueron separados y se juntaron o se formaron ahí adentro de la matriz. Fíjate que ese artículo que estaba yo leyendo, el primero que puse, donde viene todas las características de los granos metálicos que están ahí, indica que desde un principio había una gran cantidad de carbón. Y entonces, como son presiones, son temperaturas muy altas durante tantos años, sí podría, o sea, estamos seguros que ahí fue donde se formaron estas cosas. No sabíamos cómo se habían formado los bambús sin la presencia de metales ahí adentro. Pero esto de que se van enrollando, porque vimos evidencia de que se va enrollando el grafeno, creo que es una hipótesis muy loable. Entonces tengo la impresión de que se va enrollando, y no para enrollarlo, porque ahí está. Para enrollarlo no necesitas 800 grados centígrados o 1200, solo necesitas que se vaya enrollando. Y eso creo que necesita poca energía. Si quieres aquí. Creo habría que ver qué son los meteoritos condríticos. Los meteoritos condríticos están formados por cápsulas como canicas que están formados de gran parte de carbón adentro. Y es como si tuviéramos una espora, por decir algo, o granos de polen, donde adentro vienen las estructuras de carbón. Lo que hizo Patti cuando preparó la muestra fue partir una de esas pelotas, sacarlo de adentro, y adentro venía el surtido rico, que era las fibras de carbón, que eran las partículas, los nanodiamantes, ahí bien. Este meteorito es uno de los más famosos que hay, más estudiados en México, porque cayó en Allende, Chihuahua, y cayó el año que se iban Armstrong y Aldrin a la Luna. Entonces había varios laboratorios se montaron en el planeta para analizar los resultados que trajeran de allá. Entonces, antes de que ocurriera el viaje a la Luna, cae el meteorito, se lanza el Museo Smithsoniano a recopilar todas las muestras, se lleva una gran cantidad de muestras, dieron su parte al Museo de Arqueología, aquí al Instituto, que fue donde el doctor Jeremy Yungo pudieron obtener las muestras, que es muy difícil. Y cuando se analizó, se repartió, se aprovecharon los laboratorios que se habían montado para revisar las muestras lunares, y la noticia. Lo primero que hacen es datarlo, que está fechado, y elemento para poderlo hacer. Nosotros lo hemos hecho. ¿La verdad sí son graferos? Sí. Polyaromatic hydrocarbons. No, a mí me llamó la atención, es que por eso tenía yo el patrón de difracción elíptico ahí, porque pensaba que alguien me iba a preguntar eso. Bueno, a ver si lo... Ay, ya no me responde, pues claro. El patrón elíptico, que está solito, este patrón elíptico, es un patrón de difracción de electrones tomado en el 4000. Y tampoco habíamos visto un patrón de difracción de ese tipo, pero nosotros lo tomamos en un carbón irradiado con rayos gamma en el ININA. Y empezamos a hacer texturas, pero ese era grafito. Eran muchas placas de grafito, se ve diferente. ¿Me explico? Y
En cambio, la transformada de Fourier, yo nunca había visto una transformada de Fourier elíptica, a menos que tuvieras mal alineado el microscopio. La transformada de Fourier, que tiene dos anillos y que además es elongada, ¿no? Indica y se ve en la transformada inversa, que es la imagen, se ve claramente cómo hay una direccionalidad preferencial. Eso significa que eso está creciendo como una textura, que algo la jaló o tiene una serie de defectos que hacen que esto ocurra, o por tensión hay una elongación, y son 3 o 4 placas, no son más. Okay, por eso también presenté el caso de las muestras de Doroteo, porque ahí se ven 2 puntos, en nuestras transformadas de Fourier se ven 4 a lo más. ¿Me explico? Y porque también se ve el halo, porque usé una zona muy chiquita. Entre más chiquita, se pixelea más. Pero ahí está la periodicidad que se observa en la imagen. Entonces son 3 o 4 placas de grafeno, nada más. Una característica de los patrones de difracción es que son círculos concéntricos, ¿ok? Pero aquí vemos que el centro es circular y que las reflexiones son elípticas. Y eso no se... Eso entra dentro de la cristalografía de las texturas. Y esta fue la primera vez que vimos un patrón de difracción elíptico. Patrón de difracción con electrones. Ahora, ver una transformada de Fourier de una imagen real que se ve elíptica también es otro fenómeno. Definitivamente es otro fenómeno. ¿Okay? Porque aquí está entrando en acción todo el volumen por el que pasó el haz, y en la otra está viendo solo la imagen, una capa superficial, digamos, por decirlo rápido. ¿Sí? Bueno. Entonces eso es para ya nos colgamos. Así, pero... Algo rápido. Cuando se puede pensar en nanotubos como polímeros para que ahí empiece a fijarse otras moléculas orgánicas, y se piense que entonces, dependiendo la quiralidad de estos, pueda también ser un selector quiral de moléculas orgánicas. La cuestión es de que ustedes mismos nos mencionan el hecho de que generar mezclas que no sean racémicas pues es inmensamente difícil. Entonces, lo pensamos naturalmente con nanotubos, ya sean condritas o hasta el nivel interestelar, sin que tengan una base. Formar ese tipo de cosas pues, seguirías formando imágenes especulares. Sí, pero en el laboratorio no es fácil. Pero en ese medio yo no lo sé. ¿Me explico? Es la gran cantidad de fullerenos que se encontraron justamente en meteoritos, ¿no? Sí los hay en todos lados, pero no abundaban tanto como en esos lugares. Entonces, los medios son diferentes. Yo como gente de ciencia de materiales, nosotros solamente hemos sintetizado nanotubos tipo bambú por descarga y en presencia de metales. Pero aquí el mecanismo debe ser otro, muy diferente. Sí, es que ahí el hecho de que esos tengan alguna quilaridad preferencial, no te lo puedo decir, porque además me extraña que haya más tipo bambú que de los rectos. Eso es algo que no siempre ocurre. Primero descubrieron los nanotubos rectos y luego los otros. Pero también fueron estelares, Eso sí, no sé. El carbón 60. Ah, sí, el 60 sí. Sí, ajá. Entonces Sí. lo que no me dijeron es que iban a lanzar también alambres, tubos y que además torcidos. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias.